Citas textuales. Cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Comenzaremos colocando nuestra introducción, seguido del apellido del autor, el año, una palabra que conecte al autor con la frase textual, nuestra frase textual entre comillas, y finalizaremos colocando el número de la página donde se encuentra la frase textual entre paréntesis. Colocamos la P, que significa página, un punto, el número de la página 90, cerramos el paréntesis y colocamos un punto final. Cita textual con menos de 40 palabras, esta vez con énfasis en el texto. Comenzaremos colocando nuestra pequeña introducción. Seguido de ello colocaremos nuestra frase textual entre comillas. Ahora, a diferencia que con el énfasis en el autor, los datos van a colocarse al final de la cita, todo entre paréntesis. Y para ello vamos a comenzar con el apellido del autor, seguido de una coma, el año seguido de una coma, una P minúscula simbolizando el número de páginas, un punto, el número de la página, cerramos el paréntesis y colocamos un punto final. Cita textual con más de 40 palabras, énfasis en el autor. Esta cita es muy similar a la de menos de 40 palabras, énfasis en el autor. La diferencia está en la forma en la que colocamos la frase a citar. Vamos a comenzar con nuestra introducción. Colocamos el apellido del autor, seguido del año de publicación entre paréntesis, y ahora vamos a colocar una palabra o frase que entrelace al autor con la cita que colocaremos. Aparte, vamos a colocar nuestra frase a citar con una sangría de 5 espacios y culminaremos con un punto final. A continuación, para terminar, vamos a colocar el número de página donde podemos encontrar esta cita entre paréntesis. Cita textual con más de 40 palabras, énfasis en el texto. Esta cita es muy similar a la anterior vista y a la de menos de 40 palabras, énfasis en el texto. Vamos a usar los mismos lineamientos. Comenzamos con nuestra introducción y colocaremos la frase a citar aparte, con una sangría de 5 espacios a cada lado. Y vamos a finalizar la frase colocando un punto. Recuerden, no lleva comillas. Colocamos al final los datos del autor, el apellido, el año de publicación y el número de página entre paréntesis. Nota importante: en el caso de que no se sepa la fecha en la que se publicó el texto, colocarán S.F en vez del año en la cita del texto, y en la referencia colocarán sin fecha. Un ejemplo de esto es entre paréntesis Gutiérrez, el apellido del autor, y Rojas, otro autor, coma, S.F, que significa sin fecha, y cierran el paréntesis. Reglas según la cantidad de autores. 2 autores. Dependiendo del lenguaje que estemos utilizando en el documento, usaremos la Y o la I que parece un 8, respectivamente, para unir los nombres del autor. Ejemplo, Gutiérrez y Rojas, entre paréntesis, el año de la publicación. Cuando tenemos de 3 a 5 autores, vamos a colocar la primera vez todos los autores, entre paréntesis el año de la publicación y un punto al final. Pero si volvemos a citar en el mismo documento, vamos a colocar el apellido del primer autor, et al, punto, que significa y otros, y entre paréntesis el año de la publicación y un punto al final. Si tenemos 6 o más autores, vamos a citar el apellido del primer autor, et al y otros,
entre paréntesis, el año de publicación y un punto al final. No olvidemos el punto después de et al. Si tenemos un autor anónimo, simplemente colocamos anónimo y entre paréntesis el año de la publicación y un punto al final. Si tenemos un autor corporativo, colocaremos el nombre de la institución la primera vez que lo citemos, entre llaves las siglas, entre paréntesis el año de la publicación del artículo o documento, un punto al final. No olvidemos el punto al final. Pero si volvemos a citar en el mismo documento, solo colocaremos las siglas y entre paréntesis vamos a colocar el año de publicación y el punto al final. Lista de referencias. Las referencias bibliográficas suelen ir al final del documento, a menos que vayan anexos. En dicho caso, van antes de los anexos. Siempre deben de ir en orden alfabético y el título del artículo o libro debe de ir en cursiva o en negrita, pero nunca las dos. ¿Cómo hacer la cita de referencia de un libro? Para ello hay dos formas, libro con autor o libro con editor. Libro con autor es cuando solo hay un autor, libro con editor cuando hay múltiples autores. ¿Cómo vamos a hacer la del libro con autor? Bien, primero colocamos el nombre del autor, apellido, seguido de la primera inicial de su primer nombre, seguido del año de publicación entre paréntesis y un punto. Ahora vamos a colocar el título en cursiva o en negrita, pero nunca las dos, solo escojan una. Luego de eso colocaremos la ciudad y el país y 2 puntos después del país. No se olviden de esos 2 puntos. Colocamos finalmente el nombre de la editorial y un punto y listo, tenemos nuestra cita con un autor. La cita con el editor es muy similar, lo único que va a cambiar es el nombre del autor. En vez de un autor van a colocar el nombre del editor y siguen las mismas reglas. ¿Qué sucede si nuestro libro es una versión electrónica? Pues pueden ocurrir dos cosas, o tiene DOI o no tiene DOI. El DOI es como un identificador, es una serie de números. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre si no tiene el DOI, pues vamos a usar una URL. Colocaremos primero el apellido del autor, una coma, la inicial del primer nombre del autor y un punto. Vamos a abrir los paréntesis y vamos a colocar la fecha de publicación del libro. Cerramos paréntesis y un punto. Colocamos el título del libro, un punto, seguido de la frase recuperado de y la URL. La séptima edición de APA no obliga a colocar la fecha en la que recuperaron este libro, en la que lo buscaron. Pero si su universidad o superior se los pide, pueden hacerlo. Simplemente agregan recuperado de en tal fecha y agregan la URL. Si tiene un DOI, simplemente cambian la frase recuperado de por DOI, 2 puntos, y agregan finalmente la serie de números. Siguen las mismas líneas de la anterior cita. Finalmente les quiero recomendar la página Normas APA actualizada, edición número 7. En ella van a poder encontrar mucha información acerca de las normas APA que no tenemos a mano o que no se nos graba en la cabeza. Pueden encontrar cómo citar un video, una diapositiva, un artículo, una revista. Igual en la sección de comentarios les responden muy rápido si tienen una duda. Encontrarán plantillas de informes, de trabajos con las normas APA ya actualizadas en Word. Todo esto se los voy a dejar en la caja de descripción, vayan a revisarlo. También les quiero recomendar la extensión de Google Chrome, generador de cita textual. Solo entran a la página de Chrome para aplicaciones, la Store, buscan MyBit, generador de cita. Le dan clic y lo instalan y en ella van a poder encontrar cómo generar una cita automáticamente de una página web o una revista o un libro y les genera la cita textual tanto como la referencia. Espero que les haya gustado y les sea de utilidad este video.